Vamos a ver el repaso. Ustedes me dicen cuando ya vean el pizarrón, ¿ok? ¿Ya todos lo ven? Ok. Sí. Bueno, entonces fíjense. La clase pasada estábamos diciendo, ¿no? Que Marx no es un economista clásico. Y hay que distinguir a los clásicos de los marginalistas y de los neoclásicos, ¿sí? Entonces, eh, economistas clásicos pues son Smith y Ricardo, ¿sí? Este, los que desarrollan más ese pensamiento de los fisiócratas, François Quesnay, de los mercantilistas, todos ellos. Pero ahí, en esa visión, incluso Malthus, ¿sí? Entonces, todo ese bagaje de esos economistas clásicos está desarrollado en esa obra de Smith, en La riqueza de las naciones y en el libro de Ricardo, de ¿cómo era la cosa? Cuestiones de tributación y no sé qué cosa, ¿sí? Eh, pero, bueno, entonces ahí, eso es un parteaguas, hay que distinguir ese pensamiento clásico del marginalista. ¿Quiénes son los marginalistas? Pues todos aquellos de la corriente austriaca, ¿no? Pero en general, Karl Menger y Gibbons, ¿sí? Karl Menger en Austria y Gibbons en Inglaterra. Y ellos establecen el principio marginal, ¿sí? Y bueno, de ahí podríamos hablar ya de marginalidad. ¿Quién es el que crea la teoría neoclásica? Alfred Marshall. Alfred Marshall es el que crea esa teoría neoclásica. De hecho, pues ahí tienen sus conceptos de curva, las curvas de demanda neoclásica, pues son las marshallianas, ¿no? Entonces, él unifica, Marshall, el pensamiento clásico con el principio marginal, ¿sí? Entonces, eso es el pensamiento clásico, una cosa, el neoclásico es otra, y Marx es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de parecido entre el pensamiento clásico y la visión neoclásica? Pues que se sostiene que a los factores se les remunera conforme a sus productividades, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eh, en la economía clásica se hablaba del precio natural. Entonces, la mercancía valía por el contenido de valor que tenía tanto en el trabajo nuevo y el trabajo pretérito, ¿sí? Y se asumía que al trabajador se le pagaba todo su trabajo. Se asumía que obviamente las máquinas eran compradas a su valor, ¿sí? Valor trabajo, valor trabajo. Entonces, ese es el sistema clásico, esa es la determinación del precio clásico. ¿Y de dónde venía la ganancia? Dicen los clásicos. Bueno, pues lo que pasaba es que en el mercado las fuerzas de la oferta y demanda podrían hacer que el precio de la mercancía estuviera por encima del precio natural y en ese sentido iba a haber una ganancia para el capitalista, ¿sí? Entonces, pero yo por eso les decía, Marx no es un economista clásico. Marx no está de acuerdo fundamentalmente en el hecho de que al trabajador se le pague todo su trabajo, ¿sí? Entonces él rompe con esa visión de la economía clásica y obviamente rompe con esa visión marshalliana de la economía, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿qué es cómo se define la productividad marginal del trabajo? ¿Cómo se define en términos neoclásicos? La productividad marginal del trabajo. Como aquello que el trabajo le está aportando al total de la producción de la empresa. En términos más técnicos, pues es la derivada de la función de producción de LK con respecto a L. ¿Sí o no? En efecto. Y en términos más precisos, es cuánto incrementa el producto
cuando se agrega ya sea una hora, un trabajador o lo que sea, pero es unitario. ¿Cuánto incrementa el producto cuando incremento una hora de trabajo o un trabajador? ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, al final de cuentas, si fuera horas, lo que quiere decir es que el incremento en horas de trabajo es equivalente a su productividad marginal. ¿Sí? Entonces, la otra cosa, la otra igualdad es el hecho que se dice que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Esto pasa en condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento neoclásico y me dice que a determinado nivel de productividad se le paga un equivalente de salario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? En términos clásicos, que al trabajador se le paga su trabajo o lo que produce. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Pero ¿qué dice Marx? Nanáis. ¿Sí? Dice, al trabajador no se le paga su trabajo. Se le paga el salario y el salario representa el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. Ay. ¿Sí? ¿Recuerdan este concepto o no? Chamacos. Sí. A ver, chamacos. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? El tiempo de trabajo necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. Tiene que ser el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes salario del trabajador. Y eso no quiere decir que al trabajador le pagues todo su trabajo. A ver, niños, ¿queda claro o no? Nada más para aclarar ahí, cuando hablamos del tiempo de trabajo socialmente necesario, estaríamos diciendo como la media de tiempo en la cual se tarda en producir los bienes salario, ¿no? Something like that, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que es importante ahí. No solamente es la media, una media general, ¿no? Si es una media particular para cada región, para cada país, para cada continente, existe una media, una medida de los bienes básicos para que el trabajador pueda seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el costo de la vida aquí que el costo de la vida en Estados Unidos. No es lo mismo el costo de la vida en Canadá. ¿Sí? No es lo mismo el costo de la vida en Suecia. ¿Sí? Entonces, esas cosas son cuestiones que interesa rescatar en este tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, yo por eso les planteaba la clase pasada, ¿por qué al mismo trabajo aquí se le paga menos que allá? Bueno, el costo de la vida en Estados Unidos, una parte de esa diferencia tiene que ver con el costo de la vida. Allá es más caro vivir que acá. ¿Sí? Acá los alimentos, si han tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, un kilo de limones allá, carajo, vale muchísimo más dinero que acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la producción de limón es más costosa. A lo mejor se está exportando de México para allá el limón o el aguacate.
por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos no producen aguacate. Nosotros sí producimos aguacate, ¿sí? Y ellos quieren consumir aguacate. Pues les va a costar más consumir aguacate, ¿no? En Canadá, por ejemplo. En Canadá uno no puede vivir si no tiene clima en la casa. Y tener un clima en la casa implica gastar combustible, equipar la casa, mantener esa infraestructura para vivir. Así nada más. Entonces, ese hecho hace que se le tenga que pagar un salario mucho más alto al trabajador. Pero no es el único hecho. No es el único hecho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vienen las empresas a México? Pues porque el costo de la vida en México es barato, pero también ha caído el nivel de vida de la población mexicana. ¿Sí? Desde 1976 viene cayendo el salario real hasta antes de que entrara el cabecita de algodón, ¿sí? Pero eso es otra cosa, ¿no? La cosa es que hay un diferencial impresionante entre los niveles de vida en los países desarrollados y, por ejemplo, en México, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con que el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Igual en México, ese trabajo, ese tiempo, ese salario que te están pagando, no te alcanza ni siquiera para reproducir la fuerza de trabajo. En una condición más o menos, digamos, justa. ¿Sí? Entonces, esta visión, esta visión, esta visión de aquí, ¿sí? asume que el salario es justo. ¿Sí? Marx nos va a hablar de que esto no sucede, que esto no es igual, que el salario no es igual a la productividad, ¿no? Que el salario es generalmente va a ser inferior, que la productividad, déjenme, voy a cambiar aquí el punto, que la productividad marginal del trabajo va a ser superior al salario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando la productividad es mayor que el salario, ahí hay un excedente. ¿Sí? ¿Y quién se lo va a apropiar? El dueño del capital, ¿no? El dueño del capital. ¿Sí? Entonces, no sé aquí cómo vayamos. ¿Ahí vamos o no? Pero a ver, más de Miguel, ¿los demás están entendiendo o ya están en otra onda? ¿Están viendo la telenovela? Por lo menos cuenten la telenovela, ¿no? Hasta aquí todo bien, profe. Todo Órale. claro. Sí, todo bien, profe. Miren, en serio, miren, yo no los veo, ¿no? No sé si están viendo la telenovela, yo aquí estoy platicando, este video yo lo subo, ¿sí? Y tienen la oportunidad de reproducirlo cuando quieran, pero ojalá y les cause un poco de interés este repaso, ¿sí? Porque después las cosas que vamos a ver, pues ya implica que ya conocen todo esto, ¿sí? Y sí, o sea, si tienen duda de lo que sea, en serio, pregunten y aquí nos hacemos bolas todos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, si al trabajador se le paga un salario, ¿sí? Que es diferente de la productividad marginal del trabajo, entonces hay un excedente económico o el plusvalor, ¿sí? El plusvalor que sirve, que es la ganancia del capitalista, que es la ganancia del capitalista, ¿no? ¿Y para qué usa el capitalista la ganancia?
Para consumo propio o para inversión, ¿no? Así es, ¿alguien más? Para reproducir el capital. Sí, entonces vamos a hablar del concepto de acumulación, ¿no? Acumulación. Entonces, como bien dicen, la ganancia del capitalista se usa para consumo capitalista y inversión, ¿no? La reinversión. ¿Sí? Reinversión en capital. ¿Sí? Ok. Ahí vamos. ¿Qué es el capital? Que lo llama Karl Marx como C. ¿Qué es el capital? A ver, niños. Serían todos los medios de producción. ¿Nada más? También puede También, ser la fuerza de trabajo. También es, ¿no? No puede ser, es, ¿no? ¿Qué más? sí, porque es capital variable, ¿no? Ahorita vamos a ver. Como Entonces, las condiciones necesarias para que se reproduzca a sí mismo. ajá. Los medios que introducen. ¿Son recursos o bienes? Sí, pero para producir ganancia, ¿no? O sea, el capital, fíjense lo que dice Marx. Dice, el dinero, ay caramba, aquí está feo. El dinero, dice, transmuta. Transmuta o se transforma en capital, ¿sí? Cuando es usado para adquirir medios de producción. Herramientas de trabajo. Y fuerza de trabajo. Ahora, fíjense. Entonces vamos a agarrar la categoría de valor de uso. Y valor. O valor de cambio. Ujú. A ver, ahí les va. Entonces, el dinero se transforma en capital sí y solo si con él se adquiere medio de producción, herramientas de trabajo y fuerza de trabajo. Ahora, estas medios de producción y herramientas de trabajo, a ver, ¿qué son los medios de producción? Ejemplos de medios de producción. Las máquinas que se utilizan para la producción. Máquinas, instalaciones. edificios, ¿no? A ver, déjenme, voy a mover tantito para acá. Máquinas, edificios, la nave industrial de Anaya, ¿no? Así, naves industriales, cosas así. ¿Qué más? Edificios, ¿qué más? Pues equipo especializado. Equipo, ¿qué más? Todos, ahí inventen cosas. Talleres. Talleres, ¿qué más? Mobiliario. Ahorita Sí. vamos, a lo mejor ese ya sería una herramienta de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el mobiliario puede ser, depende qué mobiliario, podría ser como medio de producción o como una herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver entonces, maquinaria y equipo, ¿sí? Y construcciones,
todo lo que sería para nosotros, ¿cómo llamamos eso en cuentas nacionales? Capital fijo. No, en cuentas nacionales, ¿cómo se llama? Ah, no, es formación bruta de capital. Formación bruta de capital, ¿no? La formación bruta de capital. Y yo creo que también entraría en esa formación herramientas de trabajo, porque tú cuando haces una empresa, pues necesitas, si eres minero, pues tienes que comprar las palas, los picos, ¿no? Son herramientas de trabajo. El casco, las protecciones, que a veces hacen que los obreros se los compren, pero en general, pues eso entraría ahí en la formación bruta de capital, ¿no? ¿Qué otra cosa entra en la formación bruta de capital? Carreteras, escuelas, ¿sí? Algunas son cuestiones sociales, entonces sí habría que tener cuidado porque sí se parecería, pero no, porque algunas cosas como la universidad pública, ¿sí? No tendría el objetivo de la ganancia para el capitalista, de manera directa, tal vez de manera indirecta sí produzca esa ganancia, porque aquí los capacitamos para que se vayan allá a que le llenen la bolsa a X o Y capitalista, ¿no? Entonces, pero no es el objetivo de la escuela pública no, de la escuela privada sí, ¿sí? Entonces, bueno, las herramientas de trabajo, pues las herramientas, ¿no? Herramientas, pues algunas cosas, por ejemplo, una computadora es una herramienta de trabajo, ¿no? Computadora. Por ejemplo, un coche, ¿qué sería? ¿Herramienta o medio de producción? Herramienta. Herramienta. Pues ahí yo creo que tendría que es como una máquina. Imagínense si tuvieran un Uber, ¿sí? Entonces, el Uber, pues es el medio de, ¿cómo se dice? No, su activo fijo. El Uber es su activo fijo, ¿no? Entonces podría entrar aquí arriba, ¿sí? Las computadoras, al ser también, se desgastan cada año, pues dura menos y yo creo que tendrían la categoría de herramienta de trabajo. Entonces también el plazo de la vida podría ser un criterio para clasificarlos como herramienta de trabajo. Ok, pero entonces, estas cosas que son, en términos, son mercancías, ¿no? De producto de trabajo pretérito. Entonces es una mercancía. Entonces, ¿qué hace el capitalista? Va a conseguirlas o las encarga para echar a andar el proyecto productivo, ¿sí? Esas mercancías están a la venta o hay alguien que puede producirlas, ¿sí? Entonces, pero son mercancías. La fuerza de trabajo en el sistema capitalista aparece también como mercancía. Como mercancía. Ahora, la pregunta, ¿por qué? Espérenme, pero aquí me la junté y no. La pregunta es ¿por qué? Ah, que la canción. ¿Por qué? ¿Por qué es una mercancía la fuerza de trabajo en el sistema capitalista? Porque puede ser adquirida en el mercado Ok, con una remuneración, ok, o sea, un pago, ajá, pero, como cualquier otra mercancía. ajá, ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? Porque además como la fuerza de trabajo está, digamos, disociada de los medios productivos, digamos, a lo mejor no necesariamente es como que tú la adquieres, pero de alguna manera como que la rentas, finalmente. O sea, por eso es que se acuerdan los contratos de yo te pago tanto a cambio de que tú trabajes X horas de trabajo. Entonces, una palabra que dijiste me gustó, disociada, ¿sí? También la podríamos entender como que
el trabajador se encuentra desprovisto de los medios de producción. Pero Sí, en efecto. ese es un factor. Entonces está desposeído o desprovisto o disociado, no tiene capital. Lo voy a poner con K. El trabajador no tiene capital. Pero ¿qué otra cosa? ¿De qué otra cosa también carece? Y ahorita lo podemos discutir. Ahí Marx hay una cosa que titula en el Capital el proceso de acumulación originaria. No sé si lo han escuchado en el Capital. A ver, Miguel, vas porque son muy tímidos, carajo. Sí, sí lo he escuchado, que justamente menciona que para poder formar el sistema capitalista, por lo menos en Inglaterra, y se puede, digamos, hacer el análisis en otras partes, que justamente lo que se tiene que hacer es separar a la fuerza de trabajo de los medios productivos para crear tanto un mercado de capital y, digamos, mercado de bienes como un mercado de trabajo. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Miguel? Ah, pues que finalmente todo el marco institucional se tiene que acomodar de tal manera que se oriente a la perpetuación de esos mercados No, eso ya, y eso, que eso ya es resultado de, sí, ¿no? sí, sí, pero es lo que me acuerdo. Ok, Sí. alguien más a ver, aparte ahí. El trabajador solo puede sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo, que es lo único que posee. Ok. Pero vamos, ok. Pero ¿qué otra cosa? Miren, una cosa es que al trabajador le quiten los instrumentos de trabajo o le arrebaten el capital o se encuentre desposeído del capital. Ese es un factor. Y por ende, pues no tiene más que su fuerza de trabajo, ¿sí? Pero por ejemplo, en el sistema feudal, ¿sí? El sistema feudal, ¿se acuerdan de las cosas estas que eran los gremios? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, ahí en los gremios, ¿quiénes eran los machuchones que producían? ¿No se acuerdan? pues, A ver. pues es que están los maestros y los aprendices, entonces, Exactamente. Y los maestros y los aprendices eran dueños de sus herramientas de trabajo. Pero mucho más importante, eran dueños de qué? Del conocimiento que tenía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no tienen con K de knowledge, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese proceso de acumulación originaria del que platica Marx es un proceso en el cual se explica cómo el sistema capitalista le arrebata al trabajador, le quita los medios de producción, le quita las herramientas de trabajo y también le arranca el conocimiento del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué se queda el trabajador? solo con la fuerza de trabajo. Con una fuerza de trabajo simple. ¿Sí? Y acá, bueno, podremos discutir que ahora parecería que hay una tendencia a recuperar ese conocimiento del trabajador y la importancia de ese trabajador. Pero no es el trabajador simple, es un trabajador que vende trabajo complejo, que vende trabajo complejo, pero no necesariamente eso quiere decir que no lo exploten, ¿sí? Entonces, pero la base de que el trabajo sea una mercancía es este proceso, ¿sí? De acumulación originaria en donde se le quita al trabajador sus medios para reproducirse sin tener que
entrar al mercado como una mercancía, ¿sí? Entonces, es el aporte de Marx en esa parte muy, muy importante. Y hace un análisis, es un análisis económico, es filosófico, es histórico, es un análisis durísimo de la realidad económica en Inglaterra, ¿no? Y qué bueno que vivió Inglaterra, porque esa es la cuna del capitalismo, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. No, De momento No, no. profe. Todo bien, profe. Ok, No, profe. entonces vamos a ver. Entonces, ok. Entonces es una mercancía. Entonces, como mercancía, la fuerza de trabajo tiene dos valores, ¿no? Un valor de uso y un valor, ¿sí? ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? El de impulsar el proceso productivo. ¿Alguien más? Niños. ¿Es el único medio de producción explotable? No, pero ¿cuál es su valor de uso? O sea, si tú eres capitalista, a ver, David, si tú eres capitalista, ¿cuál es el uso que le vas a dar a la fuerza de trabajo? Si está bien lo que dijiste, tal vez versarlo un poquito mejor. pues que haga la producción, ¿no? Ahorita, échenle más ganitas. Ahí va, por ahí va, pero échenle más ganitas. Es el valor de uso no es que es el único medio que genera valor o bueno, ganancia. Bueno, ahí les va. Acuérdense. El valor de uso es la valorización del capital. Ok. Ese es el valor de uso. ¿Cuál es su valor? Sería ya propiamente su salario, ¿no? Exactamente. El salario. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la valorización? Sería, digamos, el proceso bajo el cual una mercancía o un bien se transforma con tal de que en el intercambio pueda aumentar la cantidad de dinero por la cual se intercambia. Más o menos, ahí vas. A ver, alguien más. Valorización. ¿Podría ser la suma del trabajo pasado más el trabajo presente? Ahí andan imprecisos, pero ahí van. A ver, alguien más. Participen. No es la incorporación de valor a los bienes ya producidos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está más o menos la cosa. Alguien más. Chamacos, dejen de ver la telenovela. ¿El trabajo se puede convertir en Es cuando mercancías? algo, Sí, adelante. Adelante, sin miedo. es cuando empieza a ganar el valor, ya sea el trabajo o la mercancía. Ok, ahí les va. Ahí más o menos todos tienen razón. Pero hay que ser bien precisos. ¿Qué le pasa a una máquina? Imagínense que van a poner un changarro, van a poner una tortillería. ¿Sí? Montan el local, compran la máquina, pero por alguna razón
no abren el local. ¿Qué va a pasar con la máquina? Pues no va a producir nada, ¿no? Y no va a generar valor. Y si no produce y está parada, ¿qué pasa con la máquina? Se desgasta. Se desvaloriza, ¿no? Se desvaloriza, ¿sí? Igual a las herramientas, ¿por qué? Y las máquinas y en general, un coche que compren, el coche es el clásico ejemplo de cómo se desvaloriza un bien de capital, ¿sí? Imagínense que van a comprar un Uber, ¿sí? Les pide Uber que tienen que ser nuevo o lo que sea, o bueno, no ser nuevo, pero de tanto, ¿no? En el momento que lo compran, que lo sacan de la agencia, el coche se devalúa 30%, ¿sí? Y cada año se empieza a devaluar o a desvalorizar contablemente, ¿eh? Se descuenta contablemente. Esa es una forma de depreciación, pero hay más, ¿no? Entonces, esa forma contable cada año va perdiendo el 40% del valor. Y hay una tabla contable para todos los tipos de bienes de capital en donde todas las empresas tienen que aplicarla para saber el valor real hoy de su bien de capital. Esa es una forma, ¿sí? La segunda forma es por innovación, ¿no? Por ejemplo, el iPhone nuevo hace que el otro sea más barato, ¿sí? La computadora nueva hace que los otros se abaraten, ¿no? El procesador nuevo hace que los otros se vayan abaratando, ¿no? Por innovación. Incluso puede llegar una máquina mucho nueva que de plano desplace las otras y ya nadie las use, ¿sí? Entonces, otra forma de desvalorización. Y viene la desvalorización por el uso y también por el desuso, ¿no? Si uso la máquina, se va, ¿qué? Desgastando. Entonces, otra forma de desvalorización. Si no la uso, también se va desgastando porque se oxida, porque, ¿sí? Entonces, todas esas formas de desvalorización del bien de capital tienen que estar consideradas. Entonces, si yo, capitalista, ya adquirí, me comprometí a comprar una máquina, un edificio, un equipo, ¿sí? Pues tengo que usarlo. Y entonces, ese valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿sí? Ese hecho de que la fuerza de trabajo valoriza el capital, quiere decir, como decía Alexis, que esta mercancía conserva el valor y crea más valor, ¿sí? De el capital, ¿sí? Entonces, eso es la valorización, conservar e incrementar el valor de la mercancía que va a ser resultado de esa combinación de esas formas de capital, medios de producción, herramientas de trabajo, fuerza de trabajo, ¿no? Que también están los objetos de trabajo. Los objetos de trabajo son las materias primas con las que se va a producir, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro o no? Sí. Va. Entonces, Sí, profe. estamos retomando todas estas categorías. Es un repaso. A mí no me importa, yo necesito que ustedes entiendan todo esto y si tienen dudas, pues aquí nos la pasamos, ¿sí? El chiste es que no les... Bueno, igual y les preguntan, oigan, ¿qué vieron en Economía Política 6? Pues quién sabe, ¿no? Pues ya ni modo. Entonces, bueno, pero digamos que el objetivo es retomar un poco lo que ya saben y recordar lo que no se acuerdan, ¿sale? Entonces, eso es. Entonces, la valorización del capital. Entonces, el dinero se vuelve capital cuando se utiliza con el dinero para comprar medios de producción, herramientas de trabajo y fuerza de trabajo. Ok. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué el capitalista gasta en capital? Porque sabe que va a obtener un excedente. Entonces, ¿de dónde sale ese excedente económico? Pues del trabajo no pagado, ¿no? De esa diferencia entre la productividad y el salario, ¿vale? Entonces, el objetivo fundamental del capitalista es la ganancia. Y la ganancia sale del trabajo impago.
Entonces, si lo queremos ver en términos neoclásicos, la ganancia sale de la diferencia entre la productividad marginal del trabajo menos el salario. Y esto me va a dar ¿qué? Una ganancia o un plusvalor por unidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto en términos de Marx es el trabajo no pagado o trabajo excedente. Ok. ¿No? A ver, ¿hasta ahí vamos bien todos? Creo que sí. No, Sí, ¿cómo, profe. cómo que creo que sí? Está- Adelante, a ver, Daniel, a ver, sin miedo. Yo aquí escucho y aguanto vara, lo que sea. ¿Yo? Pues sí, o sea, ¿crees que sí? No. A ver, dale, a ver. ¿Qué no? ¿Y qué sí? No, pues todavía no me había quedado claro el concepto de valorización. O sea, la valorización es conservar o incrementar Conservar el e valor incrementar. Conservar e ah, incrementar. el valor de la mercancía que, bueno, que nos va a resultar de los medios de capital. Sí, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo voy a poner un puesto de tacos. ¿Y qué les gusta? ¿De suadero, longanicita o de qué quieren? Tacos. Pastor. De pastor. Pastor es el clásico. Ok, entonces tacos de pastor. Entonces fíjense, ¿qué tengo que comprar? Pues tengo que comprar el localito, tengo que comprar el trompo, ¿no? Tengo que comprar ya sea que la carne la haga yo o la compre ya hecha para ponerla a cocer. Tengo que comprar el cuchillo, tengo que comprar mi tabla, tengo que comprar... A ver, ahí vemos. El localito sería un bien de capital, ¿no? Todo eso que trae su horno, ya todo es un bien de capital. Los instrumentos de trabajo, las herramientas de trabajo, pues serían el cuchillo, las cucharas, los platos, la tabla, ¿no? Elementos. Los objetos de trabajo que serían, pues la carne al pastor, la cebolla, los limones, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace el taquero? ¿Qué hace el taquero? Ya ahí está todo eso. Si no hubiera taquero, no hay taco, ¿eh? Si no hay taquero, no hay taco. Y si no hay taquero, ¿qué pasa? Yo ya compré el local, perdón, yo compré el local, compré la carne, compré la cebolla, compré todo eso. ¿Qué pasa? No habría producción. Deja Sí, de no eso. hay. No hay producción, pero se me echa a perder la carne, ¿no? Ajá. Entonces, ya voy perdiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que el taquero le haga así, acá, les ponga y haga malabares y y les muestre su taco de pastor, sus 5 tacos del pastor con salsa roja y piña bien cocidita, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Está valorizando, está manteniendo el valor de los insumos y le está agregando un plus. Porque no es lo mismo tener la carne al pastor y la tortilla así que el producto taco, ¿no? ¿Sí? Ok, sí. Entonces, el taco es cualitativamente distinto que la carne al pastor, que la cebolla, que el limón, ¿no? Todo separado y un taco, ¿no? Y la salsa roja, ¿no? O sea, eso es valorizar. ¿Sí? Le estoy agregando más valor y conservo el valor de el capital. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de esta parte. No sé si quedó claro, Daniela. Sí, ya, todo bien, gracias. Bueno, nada más con que sea que sí y no me estés dando el avión, porque si no, pues ya fue. Entonces, No.
¿Los demás? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo perfecto? De momento Todo sí. bien. Por el momento sí, profe, gracias. ¿Mandé? Por el momento sí, profe, gracias. Órale, órale pues. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Jalando, pero ahí vamos. Bueno, entonces, yo como capitalista quiero ganar y mi ganancia la voy a obtener, ¿sí? Dentro del proceso de producción. A diferencia del modelo clásico o del modelo neoclásico, donde ellos dicen que la ganancia se obtiene en el mercado. No, no, no. Marx dice la ganancia se obtiene dentro del proceso de producción. Lo que se hace en el mercado es que realizar la ganancia, ¿sí? Convertir el producto en su forma monetaria para poder ¿qué? Apropiarme del plusvalor. ¿Queda claro? Sí, o sea, podríamos decir ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, ahorita repetimos. A ver, Miguel, vas. que podríamos entonces decir que propiamente la ganancia que finalmente se extrae del plusvalor es lo que entiendo. Eso se realiza en el proceso de trabajo, pero se ve reflejado ya una vez que se hace el intercambio en el mercado, porque ahí ya obtienes la remuneración en, sí, pues en dinero finalmente. ¿Sería eso? No, no se realiza, se produce la ganancia dentro del proceso productivo y se realiza en el mercado a través de la venta del producto. ¿Sí? Porque en el proceso productivo, yo ya, ¿cómo lo pone Marx? ¿Cómo lo pone Marx? A ver, espérenme tantito. Fíjense, ¿qué es lo que hace el capitalista? Voy de mi forma dineraria, que ese es el ciclo del capital, de hecho. Voy de la forma dineraria y con esto adquiero medios de producción, fuerza de trabajo. Acuérdense que en medios de producción yo voy a meter ahí bienes de capital, herramientas de trabajo y objetos de trabajo. ¿Sí? Luego, con esos medios de producción que ya son capital ahora, ¿sí? Yo voy a echar a andar el proceso productivo. Y entonces, fíjense, con dinero yo compro el changarro para los tacos, contrato al taquero, compro todos los insumos que requiero, el pastor, los chiles, todo eso. Y eso ya, cuando yo ya gasté, eso ya es un capital. Y luego, ¿qué hago? Pues ya los hago una mezcla. Bueno, no es que la mezcla. Echo a andar el proceso de producción. Y en ese proceso de producción, ¿qué va a pasar? Que el trabajo vivo va a valorizar al viejo y me va a generar un excedente. Entonces, aquí voy. Y lo que me va a producir es una mercancía. Aquí le voy a poner, fíjense, me voy a borrar aquí y le voy a poner aquí algo que me faltó. ¿Sí? Espérenme. Me voy a ir un poquito más atrás. Entonces empiezo con dinero y con ese dinero voy a comprar una mercancía. Mercancías que son, ¿qué? Medios de producción. Espérenme, aquí ahorita lo corrijo. Que ando impreciso. Entonces el dinero lo uso para comprar mercancía con un valor. Y esa mercancía va a ser ¿qué? Medios de producción y fuerza de trabajo. Y entonces eso ya es capital. Esa mercancía ya es capital porque el capital es cuando el dinero se transforma en medios de producción o se usa para comprar medios de producción y fuerza de trabajo. Entonces, echo a andar el proceso productivo. Aquí me voy a volar estas para que quede mejor. Esperen. Entonces, con esto echo a andar el proceso productivo y del proceso productivo va a salir ¿qué? Otra mercancía con valor incrementado.
Y esta mercancía ya no es que la fuerza de trabajo ni los medios de producción. Esta mercancía, ¿qué es? El taco, por ejemplo, ¿no? Empecé con tortillas, carne, fuerza de trabajo, todo esto, y el resultado es un taco, ¿sí? Aquí, en este taco, yo ya tengo el plusvalor, ¿sí? Pero a mí no me interesa como capitalista tener el taco en su forma mercantil. A mí como capitalista, yo lo que necesito que es recuperar ¿qué? La forma La dineraria. inversión. A ver otra vez, perdón. Había dicho inversión. Bueno, vas a recuperar una parte de tu inversión más una ganancia, ¿sí? Que se libera en la venta. Entonces, lo que presentan los neoclásicos y los clásicos sobre la ganancia es una ficción. La ganancia no puede venir de la nada, ¿sí? La ganancia no puede existir por una diferencia entre oferta y demanda. No. La ganancia se genera dentro del proceso productivo, ¿sí? Y se libera en el mercado a través de vender el producto. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace el capitalista con este dinero incrementado? Pues tiene para volver a ¿qué? A comprar más fuerza de trabajo y medios de producción, pero a un nivel que mayor. Entonces es una acumulación, es un proceso expansivo, ¿sí? Entonces esa es la idea que tenemos aquí en Marx. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, vamos a darle, ¿a qué hora es? Son las 5, estamos bien, todos ya están cansados, ya es la hora del zombie, ¿ya comieron todos? Aquí ya. ¿Todos? Sí, también yo. Sí. No, todavía no. A ver, el que no ha comido, ¿por qué no ha comido? Porque se me hizo tarde. Bueno, está bien, pues bueno, vamos aquí otro ratito y ya te vas a comer, ¿sí? Entonces, este es un ciclo del capital y sufre una serie de transformaciones de capital dinerario a capital mercantil, capital dinerario a capital mercantil, de capital mercantil a capital productivo, de capital productivo a capital otra vez mercantil, para finalmente llegar a ¿qué? Al capital otra vez dinerario, ¿sí? Entonces son una serie de metamorfosis del capital en ese proceso de valorización, ¿sí? Entonces eso es lo fundamental en Marx. Hay que apuntar muchas cosas, que hay diferencias con las teorías clásicas, neoclásicas, ¿sí? Muchas diferencias. Ok, entonces voy a empezar acá. Entonces, la aportación. Entonces, Marx habla de que mi mercancía es igual a C, al capital, más el valor de la fuerza de trabajo, más el plusvalor. ¿Sí? Entonces, el valor de una mercancía está determinado por el monto de capital que participa en el valor de la mercancía, el tiempo de trabajo que se necesita para producirla y el plusvalor que contiene la mercancía en ese proceso, ¿sí? Entonces, este es el aporte de Marx. ¿Sí? Y esta es la razón del por qué poner un changarro. No hay de otra, ¿sí? La ganancia, el beneficio,
que nace de la explotación. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Ahora, Profe, ujú, el valor de la mercancía está determinado por la cantidad de capital. a ver, ahí te voy a poner un ejemplo. Fíjate. Los tacos, ¿sí? Entonces, Sí. cada taco, de manera unitaria, ¿sí? Contiene una parte de trabajo vivo, una parte de trabajo pretérito o de capital. Cuando tú utilizas la tabla para hacer los tacos, se va desgastando el cuchillo y se va desgastando la tabla. Entonces, ese valor, se va oxidando el local, ¿no? Entonces se va deteriorando. Todo ese valor se transfiere ¿a dónde? A una parte de la mercancía, ¿sí? Entonces, si vemos el valor del taco de manera unitaria, pues ese taco va a contener cierto desgaste de tu capital, ese desgaste de tu capital, ¿qué es? Pues el valor que va perdiendo el capital a lo largo del tiempo, que fue producto de otro trabajo. Entonces al final es un desgaste, pero representa trabajo pretérito, ¿sí? Más el trabajo nuevo, más el trabajo que no se pagó. ¿Queda claro? Ok, sí, profe. Gracias. Vamos. Entonces, esa es la idea del valor. Entonces, ayer Miguel venía muy neoclásico, porque le atribuía el valor a la demanda, ¿no? ¿Qué es que es la demanda? El valor está ahí y en la técnica. El valor se produce dentro del proceso de producción. El valor está determinado por la técnica media, más que la demanda, ¿sí? Porque no tiene sentido echar a andar un proyecto de producción, ¿sí? De cosas que no se van a vender. Entonces, la demanda está ahí, pero no es la determinante del valor de la mercancía, ¿sí? La condición social importante, ¿sí? Es la composición orgánica del capital, que vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿sí? Si se cansan, díganme, y aquí le cortamos, No, todavía hay que seguirle. ¿ok? No, pues los demás, Miguel, hombre, pues ya, aquí Está bien, profe. el chiste es que se entienda y no se canse. Está bien, profe. No hay ningún problema. Órale. Entonces vamos a ver. La cosa que sigue. Ok. Entonces, Marx define la tasa de explotación como la relación del plusvalor entre el valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y también va a definir la composición orgánica del capital. Como teta. Y va a decir que es la proporción de capital constante sobre variable. ¿Sí? Y esta composición, primero, bueno, este Rho, ¿cómo se escribe Rho? Pues más o menos así. No soy una computadora para hacerlo, pero lo podría mejorar. Si sale peor, pues ni modo. Pero bueno. Más o menos así. ¿Sale? Entonces, Rho mide la tasa de explotación. ¿Cómo? Imagínense que P es igual a 50 y B es igual a 10. ¿Cómo lo interpreto? Sería que que la fuerza de trabajo está generando el excedente sí, está generando 5 veces su valor, ¿no?
Así es, así es, así es. Por unidad, o sea, entonces, Sí, es un cociente, ¿no? Si yo lo pongo, pues es 5, ¿no? Rho es 5, ¿sí? Entonces, por cada unidad de trabajo o por cada hora de trabajo, yo estoy obteniendo 5 veces ese costo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpreto? Como una tasa del qué? Del 500%, ¿no? Es una tasa, ¿eh? Esto que igual va a ser una tasa, ¿no? ¿Cuántas veces el capital duplica, el valor del capital duplica al valor de la fuerza de trabajo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si sube la composición perdón, si sube la composición orgánica, ¿qué quiere decir? Que aumenta el significa. plusvalor. ¿Qué? Aumenta el plusvalor. No, pero la composición orgánica, ¿no? Aquí no hay plusvalor, mira. Aquí no hay plusvalor. Está C entre B. Sería más bien que se incrementa el monto de capital con respecto a tu total de trabajo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es el avance tecnológico? Eso, ¿sí? Eso. Puede ser un avance en términos cuantitativos o cualitativos. Entonces, a ver, cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Y cualitativos. Cuantitativos, ¿qué sería? Propiamente la cuestión numérica. Propiamente la cuestión numérica, que ahora tengo pues más máquinas, ¿no? Por trabajador. Y cualitativos, Ya la característica de tu proceso de trabajo, de la relación que existe, o lo sea, que dijo cosas tu que no se pueden. compañero, lo que dijo tu compañero. ¿Qué dijo tu compañero? No escuché, ¿Qué perdón. dijiste? Repite. La innovación, ¿no? Ok. O sea, no es lo mismo hacer una tesis con máquina mecánica que con máquina eléctrica, que con máquina, que computadora y que computadora que le dictas, ¿no? Esa es Ok. cualitativa y no vale lo mismo una máquina mecánica que la eléctrica, que la computadora y que la computadora que le dictas, ¿no? Ok. Entonces, es un avance, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo o puede ser de los dos, ¿no? ¿Sí queda claro a todos? Sí, profe. Van, ahí vamos. Esto lo deberían de haber visto en qué economía política. Sí, lo vieron, ¿no? Sí, En... aunque curiosamente en otra materia, pero sí. Ok. ¿Los demás sí lo vieron o no? Sí, Y ya no se acordaban, ¿verdad? Muy vagamente. Muy vagamente. Bueno. A lo mejor no fresco, pero o sea, realmente viéndolo así, pues sí. Sí, no es algo que tampoco haya estado ahí empolvado tampoco. Bueno, hay que retomarlo, hay que dominarlo, hay que hacerlo nuestro. Así como cuando me dicen que si aumenta la demanda más que la oferta, ¿qué pasa? Ah, sube el precio. Así lo deben de tener esto en la cabeza. Ok, vamos a ver. Entonces, ya tenemos el valor de la mercancía, la tasa de plusvalor y la composición orgánica del capital. Entonces, hay un concepto muy importante en la teoría marxista que es el precio de producción.
Y obviamente, antes que esto, el concepto de tasa de ganancia. La tasa de ganancia es igual a ¿qué? Al plusvalor entre el monto de capital adelantado, que es C más V. ¿Sí? ¿Y qué me mide esa tasa? Profe, Ujú. ¿cómo dijo que era C y V? ¿El monto de qué? Del capital adelantado. O sea, es capital adelantado porque el capitalista, para echar a andar el negocio, tiene que incurrir en ese costo. ¿Sí? Entonces te cuesta la máquina, te cuesta el local, te cuesta la harina, te cuesta todo lo que tienes que comprar, tienes que pagarle al trabajador y eso lo tienes que gastar. ¿Sí? Es igual al capital desembolsado. Exactamente. El monto de capital desembolsado, el monto de capital adelantado, ¿no? Es más correcto, bueno, cualquiera de los dos es correcto, porque ya lo desembolsaste. ¿Sí? Ahora hay una parte fija y otra parte variable. O sea, el capital lo puedes dividir en capital fijo y corriente, ¿sí? En un gasto fijo y un gasto corriente, ¿sí? Entonces, ahí eso es otra cosa, pero sí los puedes ir dividiendo. Pero la cosa importante es que es un gasto que haces, ¿sí? Independientemente de que vendas o no vendas, ya lo hiciste, ¿no? Y si vendes, entonces realizas el plusvalor y entonces vas a obtener ¿qué? Esta fórmula. Y esa fórmula es una tasa de ganancia. Si lo comparamos en términos neoclásicos con, bueno, no en términos contables, el beneficio que es igual. A ver, neoclásicos. El ingreso total menos el costo total. ¿Qué sería? ¿Cuánto es el ingreso? Es el precio por la cantidad, ¿no? Menos el costo que depende de Q. ¿Sí o no? ¿Sí o no, niños? Sí, en efecto. Ok. Entonces, estos son los ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían los ingresos acá? En el esquema marxista. ¿Cuáles son mis ingresos? Sería propiamente el plusvalor. ¿Solamente eso? Pues sí, porque, o sea, finalmente lo que estamos diciendo es que el capital, bueno, el monto de capital y el valor del trabajo finalmente son cosas que representaron para ti un costo, porque de hecho por eso se llama monto de capital adelantado, finalmente. Bueno, ahí Entonces, te va. en ese sentido, esa parte es el gasto, el costo, pues. Espérate, antes de que acabes. Las ventas en el esquema contable son puras ganancias. ¿Las ventas son puras ganancias? Pues sí, solamente es un ingreso. Seguro. No, porque de ahí tienes que volver a reinvertir, ¿no? Tienes que, de ahí o sea, tienes que recuperar lo que gastaste, ¿no? Ok, ¿Sí cierto, o no? cierto. ¿Sí o no? O sea, Sí. por eso le restas los costos, Sí, ¿no? Entonces, si yo lo pienso en términos marxistas, pi sería igual a ¿qué? A m menos C más B. c más b. Que se vuelve loca. Y entonces, pi es igual a ¿qué? Al plusvalor. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mi tasa de ganancia, ¿cómo la calcularía?
dividiendo propiamente el beneficio, bueno, en ese Lo voy a caso, poner así sí, chiquito. pi, Lo voy a poner chiquito, que va a ser chiquito. La tasa de ganancia es igual a pi entre C más B. O en ese caso, entre el costo de producción. ¿Sí o no? Sí, Ok. Es que hay que traer las categorías. ¿Sí? Hay que traerlas. ¿Sí que aclaro todos? Sí. Chamacos, cuenten la telenovela, por favor. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Sí, profe. Pues ya vamos a acabar, ¿eh? Entonces, prefiero dejarlo aquí y le seguimos para la próxima clase. ¿Dudas? de momento no. No, profesor. A ver, ¿ya abrieron el Dropbox? Ya. Les cargué varias lecturas ahí. Yo les voy diciendo que, ¿no? Este es un repaso. Todavía no hemos agotado el repaso. Y ya cuando entremos en tema, ya les diré, ¿saben qué? Hay que leer esto. Hay que hacer esto. ¿Sí? Va. Va que va. Entonces, ya para que se vayan a ver la telenovela y aquel que no ha comido, por favor que coma. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué vas a comer? Tú, muchachón. Todavía no sé, ahorita veo. No, ¿cómo? Pues para ver si nos antojas, ¿no? No, todavía no sé, profe. Ay, pues. ¿Qué van a cenar ustedes? A ver, para ver si antojan. Ya para cortar esto. Una maruchan. No estás viendo, muchacha, que eso mata. Como maruchan. Está bien. Si no, Acá Para que pues no me las... mate el coronavirus. Está bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Ya saben, el lunes. Le voy a dar velocidad a esto para llegar ya a lo que quiero que retengan de esta cuestión. Y pues nos vemos el lunes, ¿les parece? Va que va. Vale. Sí, profe, muchas profe. gracias. Cualquier Gracias, cosa, pues profe. ahí en el Dropbox, en el Classroom, y yo les cuelgo este video, ¿sale? De Sí, acuerdo. profe, gracias. Órale, ahí nos vidrios. Descansen.